Hoy vamos a ver los mecanismos y consecuencias de los síndromes coronarios agudos. Y para esto es muy importante entender el proceso de aterosclerosis, es decir, la formación de una placa ateromatosa que puede afectar las arterias coronarias que rodean el corazón. Vamos a ver los conceptos de aterosclerosis, la etiología, la fisiopatología y la clínica para luego poder entender realmente los síndromes coronarios agudos. Y vamos a recordar cómo está formado el aparato circulatorio por el corazón, por los vasos sanguíneos y por los vasos linfáticos. Los vasos sanguíneos tienen diferente diámetro de luz y acá nos interesan las arterias, que son las que van a soportar una presión elevada. Y tenemos arterias de gran calibre, que miden más de 10 milímetros y son elásticas, principalmente la aorta, regulan la presión arterial sistólica, y también están las carótidas, las arterias ilíacas y las arterias pulmonares. Por otro lado tenemos las de mediano calibre, que son las arterias musculares, que son las que distribuyen la sangre y miden entre 2 a 10 milímetros y son las arterias coronarias y las arterias renales. Por otra parte tenemos los de pequeño calibre, que son menos de 2 milímetros y son los vasos de resistencia. Y luego tenemos la microcirculación, donde tenemos arteriolas, capilares y vénulas. Cada uno de los vasos sanguíneos están formadas por una capa íntima, como vemos acá, por una túnica media y una túnica adventicia. Y también encontramos una lámina elástica interna y una externa. Y los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas y como capilares, están formados por una túnica adventicia, una túnica media y una túnica íntima o interna. A su vez están separadas cada una de las túnicas por una membrana elástica interna y una membrana elástica externa. La túnica íntima o interna está formada por células endoteliales, por la membrana basal y por tejido conectivo laxo que tiene algunas células musculares lisas y unos pocos fibroblastos. La túnica media ya tiene una gran cantidad de células musculares lisas y también un tejido elástico con fibras de elastina. La túnica adventicia, que es la más externa, tiene muy poco tejido elástico y sí tiene mucho colágeno, y además tiene estos puntitos que vemos acá, son los vasos vasa vasorum y vasa nervorum, es decir, vasos sanguíneos y nervios. Las células endoteliales forman una monocapa de células que favorecen el flujo laminar. Recordemos también que en reposo la célula endotelial presenta una superficie no trombótica lisa donde el flujo laminar permanece constante, mantienen la presión arterial debido a que contienen la enzima convertidora de angiotensina y también mantienen una superficie no adherente a leucocitos. Frente a una injuria, como por ejemplo citoquinas proinflamatorias, tabaquismo, sustancias proinflamatorias como sustancias lipídicas o también virus, bacterias, estrés hemodinámico, todo esto hace que se produzca la activación endotelial. Las superficies se transforman en superficies adhesivas, principalmente a plaquetas y a leucocitos, aumenta la producción de sustancias vasoconstrictoras, aumenta la presión arterial, también la producción de sustancias y factores de crecimiento que estimulan las células musculares. Estas células musculares migran a la íntima y producen colágeno y lo que intentan es reparar el daño. Entonces la célula endotelial, para reparar el daño, hace que los leucocitos sean reclutados para destruir la noxa,
que en este caso pueden ser lípidos o partículas LDL oxidadas, y la cuestión es que la disfunción permanece en el tiempo. Es un estado permanente de activación endotelial y esto provoca la disfunción endotelial, donde la célula muestra una superficie trombótica, un flujo turbulento, también adhesión a leucocitos con engrosamiento irreversible de la pared vascular, disminuyendo el calibre de la luz. Y entonces definimos la aterosclerosis como una enfermedad crónica que afecta a las arterias de mediano y gran calibre, caracterizada por la formación de placas fibrosas o ateromas generadas a partir de la acumulación en la capa íntima de lípidos y células, mayormente macrófagos y células musculares lisas, como respuesta inflamatoria a diferentes formas de lesión de la pared y vinculada a factores genéticos de tipo poligénico. La etiología de la aterosclerosis es multifactorial. Los individuos pueden estar genéticamente predispuestos y sumados los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que son no modificables y otros que sí se pueden modificar. En cuanto a los no modificables, tenemos la edad, donde en un promedio de 50 años, pero en general los hombres tienen un riesgo de más jóvenes a los 45 años y las mujeres a los 55. El sexo, porque la mujer antes de la menopausia tiene menos riesgo que pasada la menopausia. Genéticamente puede haber diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial que no se pueden modificar una vez que las enfermedades están instaladas. También la enfermedad coronaria precoz en mujeres menores a 65 años o en hombres menores a 55 años también son factores de riesgo que no se pueden modificar. Y en cuanto a los modificables, tenemos el tabaquismo. También podemos modificar los estilos de vida para no llegar a la dislipidemia, a la diabetes mellitus, a la obesidad, también al síndrome metabólico y otro factor de riesgo importante es la enfermedad renal crónica. Otros factores de riesgo son los estados inflamatorios, los niveles elevados de fibrinógeno, la homocisteinemia, la hiperuricemia, niveles elevados de hierro, enfermedad de von Willebrand, hipotiroidismo, infecciones y alteraciones en el sistema renina-angiotensina. Y la placa de ateroma se forma a través de una estría grasa, alguna LDL que se deposita en la pared y entonces impide la circulación normal de la sangre. Con el incremento de la edad, esa placa se va transformando en fibrosa, luego puede producir alguna obstrucción y esa es una etapa silente donde puede haber una angina estable o puede haber una claudicación intermitente que vamos a ver más adelante. Puede haber una ruptura de la placa con una trombosis y todo esto me puede llevar a una angina inestable, a un infarto agudo de miocardio, a la muerte súbita, también a accidentes cerebrovasculares o isquemia del músculo cardíaco o de otros órganos. ¿Qué va a ocurrir? Primero vamos a tener una acumulación de lípidos. Esto va a llevarnos a una disfunción endotelial con un proceso inflamatorio, formación de células espumosas, formación de la placa fibrosa, desarrollo de lesiones complejas y puede haber una ruptura de la placa y trombosis. Esto vamos a ir viendo paso a paso. Los factores de riesgo van a actuar en conjunto para favorecer la disfunción endotelial. Entonces se va a producir un aumento en la permeabilidad del endotelio, las LDL van a ingresar a través de la túnica íntima de los vasos sanguíneos y van a ser retenidas.
y ahí se van a oxidar. ¿Y por qué se oxidan? Porque en el torrente sanguíneo se encuentran protegidas por sustancias antioxidantes de la sangre. Al ingresar se vuelven tóxicas para el endotelio. Entonces se van a oxidar y lo que van a hacer es producir la activación del endotelio, donde la superficie vascular se va a volver protrombótica, proinflamatoria, va a aumentar la adhesión de leucocitos y de plaquetas, y a su vez estas LDL oxidadas lo que van a hacer es activar a los macrófagos. La respuesta inflamatoria está mediada principalmente por monocitos y linfocitos T, que se adhieren a la pared de la superficie endotelial disfuncionante, van a migrar hacia el interior y se van a diferenciar a macrófagos. Y los macrófagos van a liberar receptores para atraer endotoxinas, proteínas de shock térmico, LDL oxidadas, que las van a fagocitar, se van a transformar en células espumosas, que son macrófagos cargados de partículas LDL, se ven en el microscopio como si tuvieran espuma en el citoplasma por la presencia de lípidos. Estas células espumosas van a sufrir apoptosis, liberando partículas de colesterol en la túnica íntima de las arterias, y esto va a hacer que aumente aún más la respuesta inflamatoria y el daño en la íntima de las arterias donde se encuentran. También van a actuar los linfocitos T en este proceso, en el cual van a ser presentados las LDL oxidadas más los antígenos y los microbios por la célula presentadora de antígenos, que va a hacer que se adhieran los linfocitos T a la superficie endotelial, que migren y liberen un montón de citoquinas que van a aumentar esta reacción inflamatoria, y además van a atraer las células musculares lisas, tanto los linfocitos como los macrófagos, y estas células musculares lisas lo que hacen es migrar de la túnica media hacia la túnica íntima y secretan colágeno. Todo esto es para intentar reparar el daño, y esto es lo que me va a formar la placa de ateroma. Y entonces, ¿cómo va a estar formada la placa? Fíjense que aquí está la túnica adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Y la túnica íntima, que debía ser finita, lo que va a tener es esta activación, y vamos a tener las LDL oxidadas, más linfocitos, macrófagos, células espumosas, detritus y cristales de colesterol que provienen de las células espumosas. Esto va a estar sobrelevado, acá lo tenemos sobrelevado y obstruyendo la luz. Esta sería la luz por donde circula la sangre, y vamos a tener también células musculares, que son las que van a migrar hacia la túnica íntima, como decíamos, y van a secretar colágeno. Y la aterosclerosis produce clínica por dos motivos: debilidad de la pared de la arteria donde se encuentra, y también puede producir una obstrucción de la luz arterial. En cuanto a la debilidad en la pared, puede romperla y generar hemorragias internas y luego shock hipovolémico. La placa va a obstruir entonces la luz, pero además recordemos que el primer tercio, que era la túnica íntima, luego teníamos la túnica media y la túnica adventicia. Entonces, en general la túnica íntima es la que está en contacto con la luz, y la vascularización, es decir, la llegada del oxígeno
hacia el interior del vaso sanguíneo está muy influida por la circulación sanguínea. Cuando hay una placa que está entre el músculo, las células musculares y la luz, lo que vamos a tener es una hipoxia, ya que el oxígeno que circula hacia la adventicia va a circular más lentamente, entonces vamos a poder tener cuadros de hipoxia y también de presión en las células musculares lisas, por lo cual se puede producir atrofia y esa hipoxia nos lleva a una compresión. Todo esto hace que se debilite la pared arterial y vamos a ver las patologías que produce. Por otra parte, la obstrucción de la luz arterial genera isquemia del tejido distal a la obstrucción y esta isquemia puede ser, según su evolución, aguda o crónica, como veremos más adelante. Y de acuerdo a la debilidad de la pared podemos tener dos manifestaciones, aneurisma o disección. En el caso de aneurisma, lo que va a ocurrir es que va a haber una dilatación patológica de las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, acá tenemos la aorta y debido a la debilidad va a haber una dilatación y la sangre va a transcurrir por un lugar mucho más grande, pero más debilitado y con peligro de que si se rompe genera hemorragia. En el caso de la disección, lo que va a ocurrir es que va a haber la pared va a estar debilitada y se va a romper. Entonces se rompe la íntima y la sangre va a circular por la túnica media, haciendo como una falsa luz. Esta placa va a generar un estrés parietal, va a haber un flujo turbulento y vamos a tener esta zona que va a estar irrigada, que va a tener sangre, haciendo como una falsa luz y la pared entonces va a ser mucho más débil y en la zona se pueden producir desgarros. Tanto la disección como el aneurisma son consideradas emergencias aórticas y son patologías diferentes. No necesariamente la disección va a ocurrir con un aneurisma y además pueden ocurrir las dos pero en segmentos separados de la arteria. La placa puede obstruir en distintos sitios y de acuerdo al lugar donde obstruya será la gravedad de la lesión. Los sitios donde se encuentran las placas de aterosclerosis por orden de frecuencia son la aorta abdominal y las arterias ilíacas, en segundo lugar las arterias coronarias, luego la arteria torácica, la femoral y las arterias popliteas. En cuarto lugar están las arterias carótidas internas y en quinto lugar, y no menos grave, en el polígono de Willis, que se encuentran las arterias vertebrales, basilares y las arterias cerebrales medias. Otra cosa que nos importa es el grado de vulnerabilidad de la placa. Podemos tener placas estables o placas inestables. Y las placas estables van a ser duras, no se van a romper, va a haber una isquemia crónica, se va a atrofiar el tejido afectado, pero la placa va a ser estable, va a haber gran cantidad de tejido de colágeno que endurece la placa y también células musculares que son las que secretan el colágeno. Vamos a tener poco tejido inflamatorio y lipídico y cuando tenemos un 70% de obstrucción ya es crítico. Produce síntomas con el esfuerzo físico. De acuerdo a donde la placa se desarrolle, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de que sean las arterias popliteas, vamos a tener la claudicación intermitente. Y esa es la patología del mirador de vidrieras. Es decir, que camina un poquito, se cansa con el esfuerzo, se queda parado, camina otro poquito, se cansa con el esfuerzo, se queda parado y ahí se va recuperando. Como la placa es estable, pese a que hay isquemia, no hay ningún riesgo mayor, sino que
ese freno en la actividad física. En el caso de las mesentéricas, por ejemplo, puede haber una angina mesentérica con un dolor por un aumento de demanda metabólica en la digestión. Entonces, luego de comer puede haber dolor y esto se debe a la isquemia tisular. En el caso de las coronarias, que vamos a ver en las coronariopatías, se va a producir la angina estable. Y ese es un síndrome coronario crónico donde se produce un dolor de tipo anginoso que ocurre con la misma intensidad, duración y grado de esfuerzo en los dos últimos meses. Y a esto lo llamamos angina estable, que la vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Cuando ya hay 75, 80, 90% de obstrucción, es decir, en el paso del tiempo, vamos a tener síntomas en reposo, es decir, cuando sin necesidad de hacer un esfuerzo físico extra, vamos a ya tener síntomas. Por ejemplo, si tenemos la claudicación intermitente de la arteria aorta, por ejemplo, vamos a tener atrofia de miembros, la piel va a ser fina, seca, va a haber pérdida de pelos, en el caso de angina mesentérica vamos a tener pérdida de peso porque nos va a producir dolor el comer, entonces no vamos a querer alimentarnos, va a haber mala absorción intestinal, puede haber diarrea sanguinolenta y en el caso de las arterias coronarias, cuando la obstrucción ya es de 80%, 90%, van a haber áreas atrofiadas en el corazón y también microinfartos, que van a terminar en una insuficiencia cardíaca. La placa inestable se puede romper. ¿Y cuál es la diferencia? Que vamos a tener un alto contenido de tejido inflamatorio y de células lipídicas como las LDL y con una delgada capa de tejido colágeno y células musculares que eran las que me secretaban el colágeno para endurecer la placa. Entonces, a diferencia de la placa estable, en la cual había mucho colágeno y muchas células musculares secretando colágeno y eso hacían que se endurezca, fíjense que este es el interior, la luz del vaso sanguíneo y esta es la placa que se forma. Esta es la obstrucción que no va a permitir que la sangre circule libremente. Pero al ser esta placa tan delgada, el peligro es que haya una ruptura de placa. Y esto va a generarse debido al estrés parietal, debido a la descarga adrenérgica, hay un aumento de presión arterial, un aumento de agregación plaquetaria, hay vasoconstricción, entonces la placa se puede romper y formar trombos. Y estos trombos pueden salir a la superficie y quedar momentáneamente hasta que luego se desprenden de las células endoteliales y van a ir por la circulación sanguínea. ¿Y a dónde van a llegar? Van a llegar a los vasos más pequeños. Y si no se desprenden, los trombos pueden generar una obstrucción total o subtotal de la luz arterial y generan isquemia aguda y la consecuencia es la muerte del tejido distal a la obstrucción, porque el cuerpo no puede adaptarse a esa isquemia y el tejido se necrosa. ¿Y qué vimos hasta acá? Vimos el concepto de aterosclerosis, la etiología y los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de aterosclerosis. También vimos la fisiopatología y el desarrollo de la placa ateromatosa. Y en la clínica vimos la debilidad de la pared,
que podía producir aneurismas o disecciones, principalmente aórticas, y también vimos la obstrucción en la pared, y esa obstrucción podía generar placas estables o placas inestables. Y ahora vamos a ver los síndromes coronarios en detalle, que los podemos encontrar como coronariopatías o como enfermedades coronarias. Y son cardiopatías causadas por un flujo coronario alterado que pueden causar distintos trastornos, desde isquemia de miocardio y angina hasta infarto agudo de miocardio. También ataque cardíaco y pueden producir defectos en la conducción, llevar a insuficiencia cardíaca o a muerte súbita. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las arterias. Las arterias coronarias se llaman coronarias porque forman como una corona que abrazan el corazón. Y tenemos principalmente la arteria coronaria izquierda, que es la que aporta el flujo sanguíneo a las porciones anteriores y laterales del ventrículo izquierdo, y la arteria coronaria derecha, que se encuentra en la hendidura auriculoventricular. Entonces sus ramas irrigan tanto ventrículo derecho como la parte posterior del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la oclusión en cualquiera de estas arterias puede causar un daño en el ventrículo izquierdo. La circulación coronaria suministra al miocardio el oxígeno y los nutrientes necesarios para bombear sangre al resto del cuerpo. En reposo, el 75% de la sangre que pasa al miocardio se extrae, y el suministro miocárdico de oxígeno va a depender de la permeabilidad del vaso coronario, de la compresión de la pared ventricular y del tiempo de llenado diastólico, es decir, de la frecuencia cardíaca. Cuando a su vez tenemos una demanda del miocardio, una demanda de oxígeno, que va a depender de la contractilidad del miocardio, de la frecuencia cardíaca y del estrés de la pared del corazón. Cuando estos se desequilibran, siempre hay un balance entre suministro y demanda de oxígeno de miocardio. Cuando esto se desbalancea, lo que puede haber es un infarto de miocardio, una angina de pecho, o también puede llevar a la muerte súbita. Y para entender las coronariopatías es muy importante que recordemos eh, qué es lo qué es lo que los lleva a consumir oxígeno al miocardio. Primero, que consume en cada latido hasta 5% del ATP total y creatinquinasa de sus depósitos. También el oxígeno consumido se destina en su mayor parte a la actividad mecánica del corazón, es decir, la actividad de bombeo, y a su vez el consumo de oxígeno está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca, con la contractilidad y la tensión generada en la pared ventricular. Por último, para entender síndrome coronario, tenemos que recordar que el flujo coronario depende de un gradiente de presión entre la raíz de la aorta y el seno coronario, y está limitado por factores mecánicos y la resistencia de las arterias coronarias. Entonces, durante la sístole, el miocardio va a comprimir las arterias intramiocárdicas, reduciendo la circulación. Durante la diástole, en cambio, la presión ventricular del final de diástole va a impactar en el endocardio, dificultando la irrigación del subendocardio. Entonces, a los síndromes coronarios los podemos clasificar en síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios crónicos van a formar parte de la angina estable, que va a terminar evolucionando en el tiempo a una cardiomiopatía isquémica crónica, y esto me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Pero esto es en el tiempo. En cuanto a los síndromes coronarios agudos, vamos a tener
dos tipos de síndromes. Uno con desviación del segmento ST en el electrocardiograma, por eso vemos un electrocardiograma normal, donde la flechita indica cuál es el segmento ST, y entonces en los síndromes coronarios agudos vamos a tener uno con desviación del segmento ST, y esto me va a llevar, acá vemos el segmento ST, que debería estar bajo, y en el caso de un síndrome coronario agudo con aumento del segmento ST, vamos a tener elevado en el electrocardiograma, por lo que el electrocardiograma es muy importante. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta patología? Vamos a tener un infarto transmural. ¿Por qué infarto transmural? Porque la arteria va a estar totalmente cubierta, no va a haber nada de luz en el vaso sanguíneo, el trombo que se forma va a ocupar todo el vaso, y este trombo va a afectar al epicardio, pero como va a estar todo ocupado, va a compactar la pared del epicardio y va a dejar sin irrigación el endocardio. Entonces el infarto es en la totalidad de la pared y por eso se llama infarto transmural. Toda esta zona va a tener isquemia, y en el caso de el síndrome coronario agudo sin desviación del segmento ST, vamos a tener un electrocardiograma normal y vamos a tener un infarto subendocárdico. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber la arteria no va a estar obstruyendo totalmente el conducto, entonces el endocardio va a tener solamente una zona afectada, que es el primer tercio, y en este caso vamos a tener una angina inestable donde las enzimas no se van a elevar. En el caso de el síndrome coronario agudo con desviación del segmento ST, vamos a tener no solo el electrocardiograma, sino que vamos a tener un gran aumento de troponina y de CKMB, que son dos enzimas que lo que van a medir es la muerte tisular. En cambio, el que no tiene desviación, solamente hay muerte de un tercio de la pared, entonces en general vamos a tener troponina y CKMB normales. Entonces es muy importante para saber qué tipo de infarto tenemos, tanto el electrocardiograma como la medición de las enzimas troponina y CKMB. Para graficar lo que decíamos, como un repasito, teníamos que se forma, acá está el vaso sanguíneo con su luz sin ninguna obstrucción, se forma la placa ateromatosa y esto es asintomático. Luego la placa va ocupando una parte de la luz del vaso y esto me provoca la angina estable. Recuerdan que era una placa aterosclerótica fija con las paredes gruesas y entonces era difícil que se despegue el material del interior. En cambio, en la placa inestable teníamos la placa con la pared mucho más delgada y con mucho material inflamatorio, con pocas células de colágeno, y podía haber algún riesgo de ruptura de la placa y de la agregación plaquetaria. Y acá ya estamos hablando de la angina inestable. Y las dos situaciones que se nos podían dar en el caso de los síndromes coronarios agudos eran que tengamos sin elevación del segmento ST, donde tampoco íbamos a tener las enzimas elevadas, recuerden, ni la troponina ni la CKMB,
e íbamos a tener un trombo más pequeño que no obstruía la totalidad de la luz. En cambio, en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, ya el trombo obstruye totalmente la luz y el cuadro es mucho más grave. Si miramos a través de las paredes de la cavidad torácica para que se vean los pulmones y el pericardio, el cual es un recubrimiento fibroso del corazón, podremos ver el corazón latiendo dentro de la cavidad. Este es un acercamiento de la arteria coronaria izquierda y de la derecha. Ellas suministran sangre a lugares específicos del corazón. El daño o bloqueo de cualquiera de estos vasos puede dañar las paredes del corazón. Si nos enfocamos en la arteria coronaria izquierda, podremos ver cómo se desplazan los glóbulos rojos a través de ellas sin obstáculos. Sin embargo, si la pared interior de una arteria coronaria se daña, puede haber una acumulación de placa de colesterol, lo que estrechará progresivamente el paso de la sangre. La sangre coagulada que trata de atravesar el vaso sanguíneo puede encontrar el conducto demasiado angosto y difícil, y la arteria puede estrecharse completamente o bloquearse. Una arteria bloqueada provoca la falta de oxígeno o isquemia en la parte del músculo cardíaco a la que esa arteria suministra. El resultado es un ataque al corazón. Por último, vamos a ver la cardiopatía isquémica o síndromes coronarios agudos y para dejar para la próxima clase el infarto agudo de miocardio. También la podemos encontrar con los nombres de enfermedad coronaria, enfermedad de las arterias coronarias, síndrome coronario agudo, y es la primer causa de muerte en la mayoría de los países industrializados, llegando a 30% de todas las defunciones. Se produce entonces como consecuencia de una disminución de la oferta de oxígeno y la inadecuada eliminación de desechos metabólicos que casi siempre está vinculada a una reducción del flujo coronario. Y esta insuficiencia coronaria está determinada por dos mecanismos: la reducción del flujo sanguíneo coronario y el aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio. Y esta reducción del flujo sanguíneo coronario puede deberse a la disminución del calibre, como veíamos los ateromas, o por obstrucción de la luz, trombosis, embolia y otras causas. Y el aumento de consumo de oxígeno por el miocardio puede deberse a una hipertrofia ventricular, un aumento de frecuencia cardíaca o un aumento de la tensión parietal. Y las consecuencias de esta insuficiencia coronaria son la isquemia silente, angina de pecho estable, angina de pecho inestable, también nos puede llevar al infarto de miocardio, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. En cuanto a los signos y síntomas que produce la enfermedad coronaria, podemos tener un malestar o dolor torácico, que es la angina de pecho, es un dolor anginoso retroesternal, puede ser izquierdo o derecho, irradiado a miembros superiores, duele la mandíbula también, puede haber dolor epigástrico y puede haber dolor intensamente progresivo, también dificultades respiratorias o fatiga extrema al hacer ejercicio. Pueden presentar edema en los pies, el dolor en el hombro, del que hablábamos, y las mujeres pueden tener un dolor torácico atípico. Puede ser fugaz o agudo y notarse en el abdomen, la espalda o en un brazo. Los factores de riesgo son los que decíamos para aterosclerosis: la edad, más de 45 para los hombres y más de 55 para las mujeres que comienzan la menopausia, tienen mayor riesgo. También antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, padres
o madres que tuvieron accidentes cardíacos antes de los 45 o 50 años. También en fumar es un factor de riesgo muy importante. La presión arterial alta, las enfermedades como la diabetes, sobrepeso, obesidad, falta de ejercicio, estrés. Para poder diferenciar bien entonces la angina estable de la inestable, vamos a ver las características de la angina estable primero, donde puede haber un dolor precordial con opresión, puede estar en otro lugar como en la mandíbula, en el hombro, en la espalda, en el brazo, y todo esto atribuible a una isquemia miocárdica transitoria. De diagnóstico clínico basado en las características y circunstancias que acompañan al dolor, es decir, que en este caso el paciente va a llegar al médico con dolor. Todavía desde el laboratorio no vamos a poder hacer nada. Puede ser producido por un aumento del consumo del miocardio, ya sea ejercicio, estrés o por reducción espontánea del aporte de oxígeno. Recordemos que es debido a la falta de oxígeno, es debido a la isquemia. Aparece siempre en las mismas condiciones y cede con el reposo. ¿Qué queremos decir acá? Es lo que veíamos antes, que como se produce esa isquemia transitoria, la persona no se va a sentir mal hasta que haga un esfuerzo físico. Cuando hace el esfuerzo físico es cuando comienza a sentir los síntomas. Y entonces estamos hablando de la angina estable en la cual la placa, recordemos que tiene muchas células musculares que secretan colágeno y hacen que la placa sea dura y no se desprenda. Y se produce entonces en hombres mayores de 50 años, mujeres mayores de 60 o de 55, con dolor precordial, no produce necrosis y la duración es de 15 segundos a 15 minutos. Es una duración corta. En cambio, la angina de pecho inestable es de comienzo repentino ante el esfuerzo progresivo o a veces en reposo. Ya se producen los síntomas de dolor precordial. Generalmente dura más de 20 minutos y no se dé con el reposo, y esto es importante porque es diferente de la angina de pecho estable, donde a los 15 minutos el dolor cede. Y la causa más común es la reducción del aporte de oxígeno, pero también un aumento en el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Y cuando hablamos de angina de pecho inestable, vemos que un 5 a 15% pueden tener infarto de miocardio, de los cuales 2 a 5% fallecen durante el primer mes y puede alcanzar un 15% durante el primer año, es decir, que tiene un porcentaje importante de fallecimiento. Y las manifestaciones clínicas, entonces, en reposo o esfuerzo mínimo, dura el dolor más de 20 minutos, es un dolor muy intenso, donde ya hay muerte de células y la duración es mayor. Acá tenemos la bibliografía utilizada y los artículos científicos consultados. Muchas gracias por la atención y nos vemos con infarto agudo de miocardio la próxima clase.